Avancemos un poco más con las funciones. Supongamos que queremos escribir una función que se refiera a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso vamos a necesitar tres parámetros. Como siempre, para escribir la función empezamos por la palabra reservada def y continuamos con algún nombre arbitrario, cualquiera, velocidad, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y después abrimos paréntesis para los parámetros. Los parámetros son velocidad inicial, aceleración y tiempo. Cerramos paréntesis y finalmente escribimos los dos puntos. En la segunda línea, o a partir de la segunda línea, tenemos que tabular para que Python sepa que estas siguientes líneas pertenecen a la definición de la función. Y ahí escribimos una variable dependiente que va a ser velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Finalmente, retornamos el valor de la velocidad final. Para probar la función, escribimos velocidad de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y damos valores a los parámetros. Velocidad inicial, supongamos que es 50, aceleración 10, durante un tiempo de 2. Calculamos si el valor es 70. Bien, ya tenemos tres parámetros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por algún motivo no escribimos uno de los parámetros? El valor de la velocidad inicial, supongamos en este caso. A ver cómo se comporta Python. Introducimos eso y nos devuelve un error. El error lo describe acá en la última línea del mensaje y nos dice que no encuentra el argumento tiempo, lo que no coincide con lo que nosotros esperábamos, no haber introducido el valor de velocidad inicial. Bueno, esto es por lo siguiente. La lectura de los parámetros es posicional, o sea, en el orden en el que nosotros definimos la función. Entonces, cualquier valor que nosotros introduzcamos en primer lugar lo va a interpretar como que es el valor de la velocidad inicial, el segundo el de la aceleración y el tercero el de tiempo, que es en definitiva el que no está. Entonces podemos sacar como conclusión de que en primer lugar los argumentos son obligatorios y en segundo lugar responden a la posición definida en la definición de la función. Hay una manera de alterar la posición en la que fueron definidos. Y esa manera es escribiendo, precediendo el nombre de los parámetros para avisarle a Python de qué se trata cada uno. Por ejemplo, empecemos por la aceleración. Entonces decimos que aceleración es igual a 10, que tiempo es igual a 2 y que la velocidad inicial es igual a 50. En ese caso, introducimos los valores y nos va a dar el valor de 70. Si alteramos el orden de los parámetros, poniendo todos los parámetros, pero en un orden diferente, avisando de qué se trata cada uno de los parámetros. Ahora supongamos que alguno de los parámetros frecuentemente toma un valor determinado. Entonces es medio molesto cada vez que llamamos a la función tener que repetir permanentemente el mismo valor. Bueno, en ese caso
la forma de resolver una comodidad en el llamado a la función es alterando la definición de la función. Tenemos que volver a la definición de la función y alterar cómo la describimos. Supongamos que el problema lo tenemos con la velocidad inicial, que frecuentemente toma el valor 0. En ese caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Escribimos los otros parámetros, los que siempre van a tomar algún valor diferente, o no podemos prefijar lo que frecuentemente va a tomar como valor, y al final ponemos, en este caso, el valor de la velocidad inicial como 0. En cualquier definición, todos los valores, todos los parámetros que tengan algún valor por omisión que queramos representarlo en la definición de la función, siempre van al final, son los últimos parámetros, como en este caso. Damos Enter, tabulamos y después escribimos exactamente lo mismo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Devolvemos la velocidad final y volvemos a llamar la función. En primer lugar, la aceleración, que supongamos que nuevamente es 10, el tiempo es 2, y tengamos presente de que la velocidad inicial que pusimos toma el valor 0. En ese caso, la velocidad que calcula es de 20. Podemos modificar el valor de la velocidad inicial y volver a poner el valor de 50 como pusimos originalmente. Y en ese caso va a volver a dar el mismo valor de 70. Bueno, escribamos ahora una función para trabajar con la ley de Ohm, una función que represente la ley de Ohm. Para eso empezamos con def, como siempre, y le llamemos f-ohm. Los parámetros van a ser la corriente y la resistencia, finalmente los dos puntos. Tabulamos y definimos una variable de salida que represente la tensión como I por R. Finalmente, retornamos B y ya tenemos nuestra función que represente la ley de Ohm. Podemos probarla. F de Ohm, una corriente, por ejemplo, de 0.5, una resistencia de 200 y el valor de la tensión de salida va a ser de 100. Bien, veamos ahora qué pasa si cerramos la ventana de Python y la volvemos a abrir. Nosotros queremos que escribamos funciones, por ejemplo, que representen características de circuitos, donde podamos definir modelos de circuitos, pero eso no lo vamos a usar en una sola sesión de Python. Eso vamos escribiéndolos a medida que avanza el tiempo y lo vamos usando. Por lo tanto, cerramos y abrimos como si fuera otro momento, otro día, y tratamos de usar la función. Supongamos ahora una corriente de 1 y una resistencia de 100. Bueno, Python nos devuelve un error y, como siempre, en la última línea nos explica de qué se trata el error. Nos dice que f de ohm no está definido
Y eso es así porque una vez que cerramos la ventana de Python, todo lo que escribimos anteriormente queda eliminado. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para que nuestros programas en general, funciones o partes de programas, permanezcan en algún lado de tal manera que podamos continuar utilizándolos, que es lo que frecuentemente se hace. Eso se hace a través de la escritura de un módulo. En Python se llama módulo. Un módulo no es más que un archivo de texto donde está escrito el programa que nosotros queremos, almacenado ese archivo de texto en alguna carpeta de nuestro sistema operativo. Entonces vamos a empezar definiendo alguna carpeta donde vamos a escribir, en este caso, nuestro primer módulo. Yo particularmente voy a elegir esta carpeta de documentos. Dentro de la carpeta documentos voy a crear una carpeta destinada a eso y a esa carpeta le voy a llamar funciones Python. Dentro de la carpeta vamos a definir nuestro archivo de texto. El archivo de texto tiene que ser hecho con un procesador de textos que no agregue caracteres especiales. Dicho de otra manera, Word no podemos utilizarlo para escribir el archivo de textos, sí podemos utilizar el bloc de notas. Entonces vamos a ir acá, documento de texto, y le tenemos que dar un nombre a nuestro archivo. A este módulo lo vamos a llamar circuitos. Y lo que es importante es que después del punto, en vez de txt, lo vamos a definir como pi o py. Eso es para que posteriormente Python reconozca que es un archivo propio. Damos Enter, aceptamos que queremos cambiar la extensión del archivo y queda como py. Fíjense que, y esto es producto de la instalación que hicimos de Python, el punto .py lo reconoce como un archivo de Python con este icono. Bueno, ahora vamos a abrir el archivo. Lo abrimos también con el bloc de notas. Y escribimos nuestra función igual que antes. Def, fdeom, los parámetros, ir, dos puntos, tabulamos, b igual a i por r y retornamos b. Grabamos nuestro archivo y cerramos. Ya está escrito nuestro módulo Python. El problema es de que por ahora no vamos a poder hacer nada. En realidad, si llamamos fdeom de nuevo, nos va a devolver el mismo error porque primero Python no sabe que eso está escrito y tampoco sabe dónde fue escrito. Entonces, lo que vamos a definir ahora es una variable en el sistema operativo en Windows donde vamos a indicarle a Python dónde vamos a guardar nuestros módulos. Eso lo vamos a hacer en el panel de control, empezando por el panel de control. Vamos de nuevo a Sistema y Seguridad, Sistema. Esta es la ventana que ya vimos anteriormente para reconocer que nuestro procesador era de 32 o de 64 bits, pero ahora vamos a ir a este último menú que hay acá, a esta última entrada que dice Configuración avanzada del sistema. Hacemos clic ahí
y vamos a este último botón que aparece acá que dice variables de entorno. En variables de entorno aparecen dos ventanitas. Nosotros vamos a ir a la segunda, que es variables del sistema, y vamos a crear una nueva que se va a llamar Python Path. Y el valor de la variable lo vamos a obtener de la carpeta donde está nuestro módulo. O sea, vamos acá. Yo lo había escrito en documentos. Acá está funciones Python. Y lo que voy a hacer es copiar, hacemos clic derecho, copio la dirección donde se encuentra la carpeta con nuestro módulo Python. Y después acá en valor de la variable pego toda la ruta que va desde el disco C hacia la carpeta que contiene los módulos Python. Finalmente aceptamos y ya queda definida nuestra variable PythonPath en nuestro sistema. Aceptamos todo y ya podemos cerrar esta ventana. Ahora eso no es suficiente para que esto funcione, sigue sin reconocerlo. Para reconocerlo tenemos que hacer que Python tome el valor de esa variable que hemos definido. Y eso indefectiblemente tenemos que hacerlo cerrando y volviendo a abrir la ventana de Python. Ahora, una vez que abrimos, tenemos que escribir import el nombre del módulo que hemos creado. Y el módulo es el nombre del archivo que contiene nuestra función, o sea, circuitos. Tengamos presente siempre de que en ese archivo circuito podríamos haber escrito, nosotros escribimos una sola función, pero podríamos haber escrito varias funciones representativas de modelos circuitales. Escribimos import circuitos, damos enter y ahora vamos a tratar de usar la función. Para eso, cuando nosotros escribimos una función en un módulo, la denominación de nuestra función tiene que estar precedida por el nombre del módulo. O sea, en este caso vamos a escribir circuitos.fdeon. Nuevamente damos un valor, supongamos una corriente de 2, una resistencia de 100 y nos devuelve el valor de 200. Entonces finalmente ya tenemos un módulo donde podemos seguir escribiendo cosas sin el riesgo de que posteriormente perdamos todo lo escrito.